Pues entonces vamos a ver el último emplazamiento de los 7 que queríamos presentar hoy. Es un emplazamiento en Casar de Cáceres. Es un emplazamiento propuesto por la Junta de Extremadura, que hoy no podía venir aquí porque está en un congreso de Construyendo el Derecho a la Vivienda, un congreso internacional. Y bueno, en este caso estamos de nuevo en el tema de crear proximidades, pero en el caso de interfaces, es decir, veréis como el terreno, el emplazamiento que se nos propone en Casar de Cáceres es realmente como un filtro, ¿no? Una especie de lugar que esponja diferentes o que pretende coser diferentes zonas que está alrededor. Y nos lo presenta Rafael Pacheco, que es el alcalde de Casar de Cáceres. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, efectivamente, presentamos un emplazamiento en Casar de Cáceres. Casar de Cáceres es un municipio situado a 10 minutos de la ciudad de Cáceres, en el entorno, por tanto, de esta ciudad patrimonial y junto a la autovía 66, prácticamente estamos en ella, que es una autovía que de reciente construcción, tiene en torno a 10 años y que veréis que también pues ha sido causa del planteamiento del área que os proponemos para el que reflexionéis. Casar de Cáceres, el núcleo urbano, está ahí, en la A66, la autovía es esta. El polígono industrial sobre el que os proponemos que es el objeto central del emplazamiento y sobre el que queremos que se presenten iniciativas para coser con la ciudad, con el municipio y con el área intermedia que ahora os comentaré. Toda esta zona es una zona de nueva construcción en los últimos 40 años, a partir de los años 60-70. Por aquí discurría la antigua carretera nacional, la Nacional 630, alrededor de la cual surgió este polígono industrial sin ningún tipo de planificación. Fue un proceso de generación, de crecimiento en el desarrollismo posterior a los años 60. Y vemos todo este área en verde, es una zona cepa, una zona de especial protección de aves. La ciudad de Cáceres, con la comunicación directa que tiene con Casar, que es una carretera provincial de aproximadamente, como digo, 10 kilómetros. Además, pues la zona de la Nacional 630, que también la conecta con el municipio. Casar de Cáceres, como habéis visto y lo vamos a ver ahora también, es una ciudad, un municipio que surgió y que en el camino, en la Vía de la Plata, por tanto es una estructura lineal por el que también pasa el camino de Santiago y que también fue cañada real, cañada por la que los rebaños de ovejas pasaban para hacer la transhumancia y que, bueno, como veis, pues todavía también tiene una arquitectura tradicional, al mismo tiempo que en los últimos años pues también ha tenido un crecimiento a través también de arquitectura un poco más moderna, vanguardista, como es la estación de autobuses o esta plaza recientemente también realizada o el albergue municipal. La estructura urbana, como decía, de Casar, pues veis que es un municipio que se creó a lo largo de esta Vía de la Plata, porque pasa por el centro del municipio, con varias láminas de agua. Todo este entorno es un entorno que también se generó sin ningún tipo de planificación urbanística a partir de los años 70 y que está junto al polígono industrial. Como decía antes, la Nacional 630, por aquí está la futura línea del AVE, por aquí pasa también cerrando o como
como muro del polígono industrial, la antigua o la actual línea ferroviaria. Os decía también la autovía la 66 y bueno, pues esa es un poco la estructura urbana del municipio. Como digo, bueno, pues tenemos, aparte de la zona que os indicaba, de esta zona residencial, bueno, pues como vamos a ver, el planteamiento de ver cómo todo este conjunto de construcciones realizadas pues se conecta con el municipio y se conecta también con la zona residencial, en lo que era una antigua dehesa boyal, en un entorno, bueno, de dehesa, bueno, pues un espacio típico de la geografía extremeña. Vemos que el paisaje que tiene alrededor de este polígono industrial pues es un paisaje de dehesa, un paisaje de láminas de agua, como decía antes, de cepas de protección de aves. El contexto que planteamos pues, es toda la conexión del municipio con el polígono industrial. En el entorno tenemos esta zona residencial y en este extremo el pantano, lo que fue un antiguo pantano de agua, que ahora pues, se trata de una zona, de una lámina de agua dedicada a pesca deportiva, con también una parte de dehesa y otro tipo de usos de ocio. En la escala de reflexión pues, incluimos toda la zona residencial, que sigue sin tener, en este momento que estamos en fase de aprobación del plan general, el nuevo plan general municipal, sigue sin tener una clara definición, que la propuesta que se realiza para un futuro es un instrumento que aparecía en la anterior ley, la ley SOTEX, la anterior ley del suelo de Extremadura, en la que lo clasifica o lo permite que se clasifique como un residencial clandestino o irregular, y a través de ahí pues, se pretende regularizar toda esta situación de construcciones ilegales o alegales o de alguna forma consentida que se ha producido durante los últimos 40, 50 años. Además, toda esta zona, que es una parte también de la dehesa boyal del municipio, en el entorno de este pantano, que está calificado como zona dotacional, dedicada, por tanto, con posibilidades de uso pues, referido a ocio, a esparcimiento, en fin, que es un desarrollo también posible el que se pueda realizar en esta zona. Todos estos terrenos también son terrenos municipales. Y el área de proyecto pues, sería la zona del polígono industrial. Se pretende pues, resolver o se pretende reflexionar sobre las cuestiones de movilidad. Actualmente esta carretera, que tiene un carril bici, que pretendemos que también se estudie la posibilidad de reforzar todas estas líneas de conexión. La zona del pantano como una zona también de esparcimiento y ocio, y todo lo que es la zona residencial, la zona industrial, en la que bueno, pues lo que es las industrias queseras y las industrias agroalimentarias tienen también pues un papel importante en el mismo. La escala de proyecto pues ya se sitúa en este entorno, son aproximadamente 76 hectáreas que, como podéis comprobar, pues se realizan a través se sitúan a través de toda la carretera antigua 630, pero en el que todavía podemos contemplar pues, zonas con otras láminas de agua, con
encinas, y ahí veis cómo, bueno, pues cómo se sitúan actualmente las industrias existentes en la zona, a la que evidentemente le falta pues un tratamiento, que es el que pedimos, el que se reflexione, que en definitiva se estudie cuáles son las posibilidades de cambiar la fisonomía del polígono, de plantear fórmulas para que en definitiva pueda potenciarse el mismo y relacionarse con el municipio, ¿no? Tenemos aquí posibilidades de comunicación con el municipio, bueno, pues de establecimiento de zonas que dialoguen también con el polígono industrial, estas zonas de ocio. Hay parcelas también, estas que se señalan en rojo, que están incluidas dentro del polígono industrial, que son de titularidad municipal y que podrían ser, bueno, pues también objeto de reflexión. También aquí hay otra zona de suelo municipal, en este caso perteneciente a la dehesa Boyal. El municipio es un municipio que se sitúa actualmente en torno a los 4.500 habitantes, un municipio dentro del área urbana de Cáceres, bueno, pues que en los últimos años vemos que, sobre todo ha habido en los últimos años del siglo pasado, desde los años 90 hasta el principio del siglo, hubo un ligero crecimiento de la población, pero en los últimos años, desde el año 2010, a partir de la crisis económica, pues también es un municipio que también está sufriendo la despoblación que sufre pues la mayoría del mundo rural, a pesar, como digo, de estar situado dentro de ese área urbana. Y bueno, dentro del polígono industrial pues se sitúan industrias de todo tipo, industrias metalúrgicas, industrias agroalimentarias, relacionadas fundamentalmente con la torta del Casar, industrias de servicios, como residencias de mayores, algún hotel y zonas de supermercados, ¿no? El municipio fundamentalmente es un municipio que, en base a la cercanía de Cáceres, tiene, pues, su población fundamentalmente está vinculada a los servicios y también una parte importante a la industria y a la construcción. Y bueno, la ganadería, que a pesar de ser conocido por uno de nuestros productos estrella, como es la torta del Casar, y que en los últimos tiempos ha crecido especialmente en cuanto a producción. Sin embargo, bueno, pues el nivel de población que se dedica a la misma pues tampoco no es, como veis, el menor de todos. Y bueno, este es un poco el objeto del emplazamiento. Es muy abierto. Pretendemos que se planteen propuestas para estudiar, propuestas que queremos, por supuesto, también trabajar con las empresas que están situadas en todo el polígono, también con la comunidad o la sociedad de propietarios también de la zona que os comentaba, de la zona de urbanización que está junto al polígono, y por supuesto también estudiar las posibilidades de reforzar esa comunicación entre el municipio y el polígono. Como veis, ha cambiado la filosofía, porque de ser un polígono que estaba situado en la Nacional 630, que con el paso de la autovía ha cambiado de ubicación desde el punto de vista del transporte, con lo cual, bueno, pues tiene un cierto, no diría yo abandono, pero sí perdió la existencia de público que diariamente pasaba por esa carretera. Es una de las cuestiones que convendría analizar y ver las posibilidades que tiene este polígono. Y como me parecía también interesante, y que a pesar de que ya estamos en hora casi
decenas. Si me permitís, vamos a poner un vídeo de 3 minutos o 4 minutos en el que podéis ver un poco el Casar de Cáceres, que por supuesto también os invito a que nos acompañéis, a que podáis estar con nosotros para ver el emplazamiento, que si, Kamay, ¿me recuerdas cuándo es? El 6 de mayo. Pues, a ver, me parece que nos vamos a quedar sin... Estaba allí, estaba ahí. Estaba incluido, pero bueno, no pasa nada. Os invito a que lo veáis en la página web. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Efectivamente, el nuevo plan general, que como os decía está en este momento en fase de aprobación inicial, sitúa en esa zona un futuro polígono industrial. Pero creemos que es un desarrollo, vista la situación económica, que no va a ser a corto plazo, que puede ser más bien a medio-largo plazo. Con lo cual, nos parece que hasta que esto pueda desarrollarse tendríamos que empujar este polígono, que de alguna forma desarrollarlo y que plantearle, bueno, pues de cara a que todas las industrias que están ahí situadas, que son bastantes, puedan desarrollarse en un ambiente más cuidado y que también, por eso, pudiéramos reflexionar sobre el conjunto, es decir, no solo incluso sobre el polígono industrial, sino sobre esa conexión con Casar, que al mismo tiempo le pudiera dar una conexión futura también con ese polígono industrial futuro. Sí, Rafael, con Casar y con el entorno natural, ¿no? Con las dehesas, con las charcas, claro, o sea, que es un potencial. Es una de las cuestiones que entendemos que además lo caracteriza este polígono. Estamos hablando de un polígono donde al lado de las naves, pues tenemos parajes que tenemos encinas, ¿no? Tenemos parajes como este que señalaba aquí, donde un paraje de naturaleza que merece la pena, bueno, pues repensar y ver cómo se puede potenciar, cuidar y de alguna forma darle uso, ¿no? ¿Las charcas tienen agua todo el año? Sí, salvo periodos de sequía. Por ejemplo, esta pequeña charca que si veis el plano realmente es muy pequeñita, ¿no? Está situada ahí, salvo esa que sí pierde agua, casi toda el agua, aunque no pierde toda, pero casi toda el agua la pierde. Esta sí tiene permanentemente agua, con lo cual es una zona que desde el punto de vista, ahora actualmente se utiliza fundamentalmente de pesca deportiva y nada más, ¿no? Pero que también tendría bastantes posibilidades de uso. Pues nada, muchísimas gracias y os esperamos allí. Hasta luego.